eso me da coseno de 30 por 100, me va a dar, busco mi calculadora que debe estar en D, en la pantalla debe estar D, el coseno de 30 es 0.86, así que esto me va a dar más o menos 86.6 newton es AX, ¿sí? Y luego me fijo, ¿está en el primer cuadrante? Sí está en el primer cuadrante, así que esto es positivo. ¿Sí? Eso es positivo porque está en el primer cuadrante. En el primer cuadrante todas son ¿qué? Positivas. Entonces por eso lo pongo positivo. Luego saco AY. AY, si el ángulo está aquí, AY es el opuesto. Si es el opuesto, tengo que usar. Esto lo puedo hacer directamente. Yo se lo estoy haciendo parte por parte, simplemente para que usted lo vea. El lado opuesto es AY entre la hipotenusa. La hipotenusa vale 100. Así que sería seno de 30 por 100 es igual a Y. Saco el seno de 30 y lo multiplico. Esto me va a dar 50 newton es igual a Y. Está en el primer cuadrante, así que esto es positivo. ¿Pregunta? Dígame. Eso vivo por entender. El 100, el coseno que es, mira aquí la relación. Coseno es. Lado adyacente y hipotenusa. Ahora venga el ángulo. ¿Cuál es el lado adyacente para este ángulo? El lado adyacente sería la T. Sería esto. Ay, Cada vector, mira que yo le puse a Y y le puse a X. Cada vector tiene dos componentes. Cada vector tiene dos componentes. Entonces la X es el lado adyacente de este vector. Y esa X no decimos solamente que es X, sino que decimos que el nombre del vector es A, así que sería AX. B, por ejemplo, va a tener una BX y va a tener una BY. E va a tener una EY y una EX. Entonces el lado adyacente es AX. No sé si me está siguiendo. Ahora sí. Entonces por eso digo, coseno es lado adyacente sobre quién, la hipotenusa. Pero ¿cuánto vale la hipotenusa? 100. Vale lo mismo que vale el vector. Siempre la hipotenusa va a valer lo mismo que vale el vector. Ok, y como estamos buscando a X, por eso queda sola. Sí, porque entonces el 100 pasó multiplicando para que quede AX solito. Luego meto esto en mi calculadora, coseno de 30 por 100, ahí está. Y lo mismo hago del otro lado. Y son positivos porque están en ¿dónde? En el primer cuadrante que acá está. Por eso no lo he borrado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, voy a seguir con B. Aquí B. Vamos a ponerle otro color para que usted lo vea. B, aquí. B va a tener un BY y va a tener un BQ. X. Ahí están los dos. BY y BX. Eso si usted lo quiere marcar, no necesariamente tiene que marcarlo. Yo lo estoy marcando para que usted le sirva de guía nada más. Quiere decir que el ángulo está aquí, BY es el lado opuesto y BX es el lado ¿qué? Adyacente. Entonces así mismo, si voy a sacar BY, BY es el opuesto, así que si es opuesto tengo que usar seno. Así que sería seno, ¿de qué ángulo es? 60 grados. Es igual al lado opuesto que es BY sobre la hipotenusa, que vale lo mismo que ¿quién? Que el El vector. vector. 120. Paso el 120 multiplicado, saco el seno de 60 y lo multiplico por 120, me va a dar BY, seno de 60 por 120, seno de 60 más o menos es ¿qué? 0.8. Esto me va a dar ¿qué? Seno de 103.92 es igual a BY. Ahora me fijo en qué cuadrante está BY. ¿Está en cuál? En el cuarto cuadrante. ¿Qué signo tiene el seno en el cuarto cuadrante? Seno. Negativo. Entonces esto es negativo.
Recuerden, el único que es positivo aquí, ¿quién es? El Entonces, coseno lo demás todo es, negativo. entonces es negativo. Estamos hablando del cuarto cuadrante. Recuerden, 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a sacar coseno. Coseno de 60 es igual a Bx sobre 120. Lo mismo, coseno de 60 por 120 es igual a Bx. Coseno de 60, esto va a dar 60 es igual a Bx. ¿En qué cuadrante está? Cuarto, así que es positivo. Qué fácil lo hace ver. El coseno es positivo. ¿En el cuarto cuadrante? Sí. Míralo ya. Ah, en el cuarto, sí, el cuarto. Recuerden que los signos dependen de X y de Y. Sí, estaba pensando que están haciendo en el tercero. Ya tenemos entonces 4 cuadrantes, ¿verdad? Bien, seguimos entonces. Si no hay preguntas, seguimos. Bien, tenemos dos vectores, el C y el D. Fíjense que a diferencia de los otros vectores, ni C ni D tienen ángulo. O sea, no está dibujado el ángulo. Hay dos formas de sacarlo. Se lo puede aprender de memoria. Cada vez que un vector, esto lo puede apuntar, cada vez que un vector esté completamente acostado sobre un eje, la componente solamente pertenece a ese eje. El vector C está acostado sobre el eje X, quiere decir que esto solamente va a tener CX. CY no existe. En este caso, repito, está acostado sobre el eje X, entonces esto es CX. CY sería igual 0. No existe CY porque él está acostado sobre el eje X. Aquí, este está acostado sobre qué eje. Entonces, esto existe DY. Quiere decir que DX va a ser igual a 0. Puede usarlo así. Otra forma de usarlo es poniendo el ángulo que hay de aquí a aquí y el ángulo que hay de aquí a aquí. Pero eso es más trabajoso. Apréndaselo así que es más práctico. Está acostado sobre el eje X, solamente existe la componente en X, que vale lo mismo que vale el vector. ¿Sí? Está acostado sobre el eje Y, quiere decir que solamente tiene la componente en Y, que vale lo mismo que vale el vector. Y la componente en X vale 0 y aquí la componente en Y vale 0. ¿Me explico? Entonces, vamos con C. Cx dijimos que vale lo mismo que vale el vector. ¿Cuánto vale el vector? 90. Pero tenemos que poner el signo. Eso está en este lado. ¿Qué signo tiene la X en este lado? Entonces esto es negativo. CY solamente existe, CX. Quiere decir que CY va a ser igual 0. No existe componente del vector C en Y. Luego pasamos a D. ¿Sí? DY va a valer lo mismo que vale la componente. Va a valer 80 newtons. Y, ¿qué signo tiene Y acá abajo? Negativo. Y la componente en X de D va a valer 0. 0. ¿Estamos claros hasta allí? Pregunta. Preguntas. Bien, apréndaselo así o se saca con el ángulo como usted quiera. Si se lo aprende directamente, el vector está acostado sobre el eje X, quiere decir que la componente en X del vector C, como él está acostado sobre el eje X, mire que coincide con el eje X aquí, ¿no? Entonces, como ellos coinciden, quiere decir que este vector C solamente tiene componente en X y en Y no va a tener. ¿Me explico? Y esa componente en X de este vector vale lo mismo que vale el vector. Este otro vector D está sobre el eje ¿quién? Entonces solamente va a tener componente en Y que vale 80 y su componente en X va a valer. Si no lo ve así o no lo tiene claro o quiere comprobar lo que yo digo, entonces puede hacerlo con el ángulo que existe de aquí hasta acá, que es 180.
Entonces aquí usted pondría, si lo hace con 180, aquí pondría coseno de 180 multiplicado y hace todo el proceso que hemos hecho ya arriba. Te va a dar lo mismo. Entonces, o se lo aprende así directamente, como yo le he explicado, no sé si ya le quedó claro, y no tiene que hacer con los ángulos. Eso se aplica solamente con los vectores que no tienen, miren los otros, sí tienen ángulo. Eso se aplica cuando el vector no tiene el ángulo. Pregunta. Y tiene que ponerle los signos. Recuérdense los signos, X es negativo de este lado, Y es negativo de este lado. Pregunta. ¿Sí? Por último tenemos el vector que E. E sí tiene ángulo, míralo aquí está. Entonces usted le va a dibujar al vector E, le va a dibujar sus dos componentes. Va a tener una componente acá arriba que va a ser EX y una componente acá que va a ser la componente ¿cuál? EY. ¿Me explico? ¿Sí? Quiere decir que entonces, ¿cuál es el lado opuesto? ¿X o Y? ¿Cuál es el lado opuesto para el ángulo de 45? X. X. Quiere decir que las X van aquí, entonces, si es opuesto, ¿qué función utilizo? Seno. Entonces sería seno de 45 grados. Miren que cambió, ¿ah? Seno de 45 grados es el lado opuesto que es X sobre la hipotenusa, que es lo que va del vector. 150. Y sería seno de 45 por 150 es igual a X. Y multiplico seno de 45 por 150 y me va a decir cuánto es X. ¿Cuánto da? 106. ¿Cuánto? 106. 106. 06. Ajá. ¿Ah? Sí, 106.06. Punto 6. 006 newton. Esa es la componente EX. Y X en este lado es negativo o positivo. Es Negativo. X es negativo en ese lado. Luego sacamos entonces, ¿sí?, el coseno, porque este es el opuesto. Quiere decir que este lado sería ¿qué? La adyacente. Adyacente. Y si es adyacente, ¿qué tengo que usar? Coseno. Coseno. Coseno de 45 es igual a Y sobre la hipotenusa, que es lo que va del vector, y hago el mismo proceso. Profe, ella. Sí. Y esto me va a dar 106.06 newton es igual a Y. ¿Y es positivo o negativo? Positivo. Positivo, entonces esto es positivo. Pregunta. Una consulta, en el caso que sea positivo, no hay que obligatorio poner positivo o no. Simplemente yo lo estoy poniendo para que lo veas. Ok. Preguntas. Luego sumo todo esto de acuerdo con los signos. Hago una suma algebraica. Una suma algebraica es de acuerdo con los signos. Más 86, más 60, menos 90, más menos 106. En mi calculadora pongo 86, más 60, menos 90, menos 106. ¿Sí? Así mismo con los signos que están. Eso me va a dar entonces cuánto es la componente en X. Cuánto es el resultado de la suma del vector en X. 90 menos. Así con los signos que están ahí. Lo mismo hago con las Y. Preguntas. Lo mismo hago con la Y. Pongo entonces 50 menos 103 menos 80 más 106. Del lado ¿Sí? Con su signo, con los signos que están ahí. del lado Y lo sumo. A menos ver qué 50. signo, cuánto da. Menos 50. ¿En dónde? Del lado de la X. En la X da menos 50. Sin decimales. Sí. 50 redondito. Y en X dice que da menos 50. 50.
Bueno, ustedes comprueban a ver si es verdad que da menos 50. Eso no. Y en Y entonces tomo todo 50 positivo, menos 103, menos 80, más 106. A ver cuánto me da. Recuerden que este 80 es negativo. Tiene que dar menos aquí. Menos 27. Menos 27 sin decimales tampoco. 27 redondito. ¿Aló? Punto 87. 26. Punto 26. Ah, 86, perdón. Bien, ya tengo entonces lo que me dio en Y y lo que me dio en X. Preguntas. Ya tengo lo que me dio en Y y lo que me dio en X. Preguntas. Coseno de 150 por 45. Coseno de No da eso, no da 45 106. No, coseno de 150. Mira ahí. 150 por 40. No da 106. No sé, yo no sé cuánto da. Yo copié lo que me dictaron. Coseno de 150. Yo he copiado lo que ustedes me dictan. Si eso está mal calculado, ustedes deben, es obligación de ustedes verificarlo. Daba esto, menos 38,97. Ajá, menos 38. En el coseno de 150 por 45. No da 106 entonces. No, ahí no. Es punto 70, punto 7, ciento y pico da. Eso da No, 100. profe, ese lado no es el otro lado. El otro lado, Ajá, es eso. que dan lo mismo. Tienen que dar lo mismo. Saca el seno de 45 y el coseno de 45. Es que aquí está malo, el coseno de 45. Ah, por eso. Coseno de 45 y el 150 acá. Coseno de 45. El coseno y el seno de 45 es lo mismo. Da lo mismo. Porque ok, no sé sí. cuánto da, pero da 100 y pico. Sí, da lo mismo. Sí. Bien, entonces, Ahora sí. hasta allí, preguntas. Preguntas. Para eso ustedes tienen que practicar. Bien, una vez que tengo eso, saco la fuerza resultante y elevo al cuadrado lo que me dio X más lo que me dio Y. Cuando usted hace este proceso, no le ponga signo, no importa si le dio positivo o negativo. Aquí, cuando va a hacer esto, no ponga menos aquí. Cuando va a hacer esto, repito, no ponga signo aquí. Póngalo sin signo negativo, póngalo así solamente. ¿Sí? Aquí los estudiantes se equivocan mucho. ¿En qué se equivocan? En usar la calculadora. No saben usar la calculadora para sacar esto. Entonces sacamos eso y eso me va a dar un resultado. Igualmente dividimos lo que me dio en Y entre lo que me dio en X. Para eso se necesita calculadora. En Y me dio, aquí sí pongo los signos, miren que aquí sí estoy poniendo los signos. Esto es shift tangente en la calculadora a través de shift tangente y aquí me va a dar un ángulo. Aquí me va a dar un ángulo y aquí me va a dar un valor. El valor de 50 al cuadrado más 27.86 al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz. 27.23. Bien, me dictan cuando tienen los valores. 86 al cuadrado. Yo también. Pero lo metiste en la raíz. Cuando tienen los valores me lo dictan. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto
menos al cuadrado, más 27.86. No, no, arriba. ¿No tienen los valores todavía? Que no sé si te digo. ¿O ve? Esto no sé si esté bien. Debería estar bien si lo pusiste como es. Sí, lo puse así, no sé. ¿Cuánto te digo? 57.24. ¿Cuál? ¿Dónde aquí? Ajá. 57.26. 57.24. 57.24. Bien, ellos tienen que verificar. Ustedes Se deben verificar. verifique. Nelson, ¿te dio eso? Si es así. ¿Lo pusiste así mismo? Como está ahí. ¿Qué te dio? No. Y el ángulo Bueno, puede es ser, no shift tangente de esa división. Pues, hazlo de nuevo para ver. Elevo los dos al cuadrado. No sé, me dio eso. Cada 826. ¿Los dos al cuadrado? ¿Cuál se lo debo? Quítate ya el número de transparencia. ¿Ya? ¿Y el ángulo cuánto dio? Profesor, Dígame. Dígame. es que a algunos compañeros le da diferente. ¿Ah? Es que a otros compañeros le da diferente. ¿Cuánto da la otra persona? ¿800 qué? 826.16. No puede dar repertorio. La diferencia está como usted pone al cuadrado. Yo lo puse así mismo y me dio eso. Sí, la diferencia está como usted lo pone en la calculadora. Para eso usted tiene que saber que si usted pone en la calculadora, En modo científico. usted pone esto en su calculadora, así, lo pone así en su calculadora, dependiendo del tipo de calculadora que usted tenga, solamente le va a sacar el cuadrado de este. Ah, viste, ya. Tiene que conocer su calculadora. ¿Sí? Hay calculadoras que así usted le está indicando solamente que haga el proceso de esto y luego esto. Entonces, en ese caso, si su calculadora es así, entonces usted tiene que poner paréntesis aquí. ¿Cuál es el modelo de tu calculadora? Ahora sí te salió. Eso depende de qué calculadora, por eso tiene que conocer su calculadora. ¿Cuál es el Tiene modelo de que tu saber calculadora? cómo ella ¿Cuál es el modelo de tu funciona. calculadora? Pero eso le toca a Casio, usted ¿qué? sentarse, porque si usted se equivoca haciendo el proceso con la calculadora, Casio yo se lo pongo mal. FX350L. Por eso usted tiene que sentarse y averiguar cómo funciona su calculadora. Bien, Si ¿y me el facilita el ángulo trabajo, cuánto ¿por qué no? da? Shift tangente de dividir esto entre esto. Casio La función shift tangente es a tangente inversa. 50LAX. Si me facilita el trabajo, ¿por qué no comprarla? Sí, igual tengo que comprar una. Tiene que averiguar cómo funciona su calculadora. Para eso está el librito, pero ustedes el librito lo botan. El librito. En el librito de la Ah, sí. calculadora dice cómo ella funciona, pero ustedes botan ese librito. No sé por qué no te da. Yo quiero llorar. ¿En qué bus te vas, no? ¿Ah? ¿En qué La bus te vas, tarjeta, no? ¿cuánto le explico? ¿En qué bus te vas, no? Voy a hacer yo. No, para tocar. Ah, listo, le Voy contigo. no. Vea.
Bien, en todos los tres Ah, ya. que está allí de práctica tienen que hacer lo mismo que hemos hecho. Ella que vive en la 24, ahí para dale. Eso más la gráfica es la ¿Qué era? tarea 24, más 12, ¿cómo era? que hay que subir. 12. Ahorita algo así la Y ahí está el procedimiento, preguntas de lo que hemos visto. ¿Cuánto del la ángulo? parte de esa, Miguelito, no hay nace. Practique. Si todavía usted no conoce cómo funciona su calculadora, hágalo porque si se equivoca en el parcial, no hay caso. Entonces sería menos 27.86. ¿Cuánto da el ángulo? A mí me da 0.565. ¿Cuánto te dio? ¿Todos están de acuerdo que dio eso? No, espera. Así ve. Espera. No me importa ni me Me interesa. dio eso, pero no sé si te bien. 0.55. Mira. Bueno, Bien, primero que todo, para sacar la raíz, porque hay que ver. No, estoy bien, entonces. Le dio lo mismo a ella. tiene que ponerlo con tangente. Shift tangente. Shift tangente. Paréntesis, 50 al cuadrado, Ay, que ya, porque le pasa directo. Bien, bien ridícula esa negra. cuadrado, más el otro que es paréntesis 27, punto 53 Viste, tenía que ser San Miguelito. Tienes a mí que respeta. al cuadrado, cierro el paréntesis para indicar que todo cambia en una raíz. Y Pero entonces no da, ¿cómo te digo? Negativo, porque estoy haciendo negativo ahí. y con la calculadora, la shift tangente también. Profe, pero no da negativo, da El shift positivo. tangente es este que está acá. En el tangente de abajo, me ¿no? Pero porque positivo, entre positivo, negativo entre negativo. O puede hacerlo, primero lo divide, puede dividirlo o lo puede hacer directamente de No estoy entendiendo nada, como la respuesta de la suma y la división me están dando. No, claro, si tú tienes la operación es que nada más tienes que sumar, multiplicar y restar. ¿Quién no? y No estoy abro entendiendo nada, paréntesis pero para que haga la resolviendo. división todo Yo voy a ver, cuando estemos en el tercer mes del cuadrimestre y yo estoy viendo que yo estoy en la verga, yo retiro esta materia. 7, Pero no, ya es mi historia. Yo le pregunté a un muchacho, yo dije, ¿punto de esa materia? menos Yo dije, cierro un esa paréntesis materia tiene que ver con mi carrera. haga primero Y esa él dije, operación, yo no siento que eso tenga que ver nada. cierro el Sí, paréntesis, tiene que Pero ver. dije, claro que haga tiene esta que ver. operación primero. Y él dije, ay, Pongo no. igual, ahí espera. Tiene que ver, para lo que van a investigación criminal. Pues. 29.2. Seguridad no necesita eso. Seguridad que yo necesito el ángulo. Bueno, sí necesito el ángulo de la cámara. Pues un ángulo de 80 grados para el sencillo, el básico, no esta mierda. Tangente directamente también. No necesito elevar el coseno de la tangente del cuadrado positivo, negativo de 180 menos el ángulo de 360 grados de la iluminación. Listo, ¿eh? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?